Listo, vamos a empezar entonces con un ejercicio de resortes mecánicos, en lo que tenemos lo siguiente. Un resorte helicoidal de compresión. Es importante tener en qué estado se encuentra nuestro resorte. Fabricado de alambre al cromo silicio, es importante el material. Tiene un diámetro de alambre de 7 milímetros. Nos referimos a este tipo de diámetro, el que se encuentra en la figura. Un diámetro exterior de la espira de 57 milímetros. Nos referimos a esta parte. Una longitud libre igual a 105 milímetros, nos referimos a esta parte, 9 espiras activas y ambos extremos escuadra y esmerilados. El resorte está granallado y se ensambla a una precarga de 90 libras fuerza y operará a una carga máxima de 180 libras fuerza. Entonces este ejercicio es un ejercicio de carga variable. Entonces, como tenemos, vamos a tener lo siguiente. En el primer inciso nos indica que tenemos que hallar un factor de seguridad que protege contra la falla por fatiga mediante un lugar geométrico de fatiga por torsión de Herbert y datos de Zimmerli. Y en el inciso B vamos a tener que es el criterio de fatiga de Sainz y datos de Zimmerli para el mismo caso. Entonces, como se observa, yo ya, yo ya he sacado los datos, todos los datos que me da el ejercicio. Y también yo tengo los incisos lo que me pide hallar. Entonces vamos a tener lo siguiente. Eh, entonces, primeramente vamos a definir el factor de seguridad. Para el factor de seguridad lo vamos a tener en cuenta que va a ser la componente alternante de la resistencia sobre el esfuerzo cortante alternante. ¿Ya? En este caso yo solo me voy a referir el esfuerzo cortante A y como también más adelante se lo va a notar con al esfuerzo cortante M. Entonces, para hallar estas ecuaciones, o sea, según el criterio de falla de Herbert, eh, primeramente vamos a hallar este valor de acá. Para hallar este valor nos vamos a ir a la tabla 6.7 de la página 301 del libro de Shigley y vamos a encontrar una tabla, pero esa tabla está solamente para lo que vendría a ser, como se muestra acá, solo para tensión. Lo que tenemos acá, en esta parte, ya se encuentra para lo que viene a ser modificados para torsión. Entonces lo primero que tenemos que hacer es hacer ciertos cambios y lo que tenemos que como objetivo es hallar este valor de acá. Pero antes de eso tenemos que darnos cuenta o bueno, tener en cuenta qué valores nos faltan para poder hallar este valor de S sub SA. Necesitamos el valor de R, el valor de S sub SU y el valor de SE. Entonces tenemos tres incógnitas, las cuales se encuentran en el otro lado de la tabla, en esta parte de acá. Y como primer paso, lo primero que vamos a hacer es, primero vamos a hallar R. Como segundo paso vamos a hallar el esfuerzo último cortante. Y como tercer paso vamos a hallar este de acá, el límite de fatiga. Claro que respectivamente hay que hacer su despeje y lo vamos a realizar. Entonces primeramente vamos a hallar R, la línea de carga. Entonces, para poder hallar el valor de S sub SA, como se había indicado anteriormente, necesitamos el valor de R, S sub SE y S sub SU. Entonces, como se observa, la línea de carga se determina entre los esfuerzos cortantes, tanto alternante y tanto esfuerzo cortante medio. Como se observa, estas son las ecuaciones respectivas para cada uno. Se comprenden de una constante K sub B, el diámetro medio del alambre, bueno, el diámetro medio del resorte, el diámetro del alambre, y como se observa acá, va a tener cada uno su respectiva fuerza. Entonces, vamos a hallar los siguientes datos respecto del gráfico mostrado anteriormente. Tenemos que el diámetro medio de la espira se va a componer del diámetro exterior menos el diámetro del alambre. Y entonces vamos a tener lo siguiente, vamos a tener que el diámetro medio de la espira es de 50 milímetros. También vamos a hallar el índice de resorte, el cual va a estar respecto del diámetro medio y dividido entre el diámetro del alambre. Y este va a dar un valor de 7,143. Esto va a ser necesario para poder ir al factor K sub B. Reemplazando datos vamos a tener el siguiente valor. Ahora, para las fuerzas alternantes y para la fuerza media,
vamos a tener lo siguiente: una fuerza máxima y una fuerza mínima que nos da en el enunciado del ejercicio. Reemplazando los datos vamos a tener una fuerza alternante de 200 newtons y una fuerza media de 600 newtons. Entonces, con todos estos datos ya hallados, lo único que solo quedaría es reemplazar. Entonces, lo que yo voy a hacer, lo que se hizo es reemplazar en cada una de las respectivas ecuaciones, tanto en la alternante y en la media, teniendo un valor en alternante de 88.79 y un valor de media de 266.4 megapascales. Entonces, haciendo sus respectivos reemplazos, hallamos la línea de carga y vamos a tener un valor de 0,333. Con esto ya habíamos hallado el primer paso para poder hallar S sub SA. Solo nos faltaría dos pasos más. Listo, entonces, para poder hallar S sub SE, lo obtendremos de una ecuación constructiva de la ordenada de Hilbert, que lo hemos mostrado anteriormente. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Habíamos indicado que se tiene que despejar, se realiza el respectivo despeje, pero antes de realizar todo esto también vamos a hallar esta ecuación de acá, y como se va a mostrar de manera, como se lo va a hacer de esta manera. Entonces lo vamos a hacer de esta manera. Primero vamos a hallar la resistencia última tensión, que viene determinado por esta ecuación, en la cual estos valores de A y este valor de D, bueno, perdón, el valor de M, este valor de M, viene determinado por tablas, como se indica acá por la tabla 10.4. El valor de D es el valor del diámetro del alambre. Entonces estos valores lo hallamos en la tabla 10.4, son estos de acá. Hay que tener muy en cuenta en qué unidad se van a encontrar. Y lo único que se realizó es el respectivo reemplazo. Y pues tenemos un valor de 1600 megapascales en la resistencia última de tensión. Y en la resistencia última cortante, que es la que se va a necesitar tanto para hallar S sub SA, también para hallar en S sub SE, tenemos que va a estar multiplicado por 0.67 la resistencia última a la tensión. Realizando el cálculo se tiene un valor de 1072 megapascales. Y ahora un valor importante también que tenemos que tener en cuenta, que estos valores de S sub SA y ese valor de S sub SM corresponden a los datos de Zimmerli. Estos datos de acá se encuentran en el libro. Entonces, teniendo lo siguiente, el libro nos indica que se encuentra granallado, entonces lo vamos a considerar que se encuentra en todo caso amartillado. Entonces estos son los respectivos valores. Y con eso ya tendríamos los valores necesarios para poder hallar S sub SE. Entonces, realizando el respectivo reemplazo de S sub SM, de S sub SU y S sub SA, tenemos que el valor de S sub SE es de 529.4. Hasta este momento ya hemos hallado, este sería el tercer paso, y S sub SU correspondería al segundo paso. Entonces, con todos estos datos ya realizados, teniendo el valor de R, el valor de S sub SE y el valor de S sub SU, se va a reemplazar en la respectiva ecuación y hallamos el valor de S sub SA. Entonces, una vez realizado ya todo el reemplazo de los respectivos valores, vamos a tener un valor correspondiente de 254,8 megapascales. Entonces ya con este valor nosotros ya vamos a poder hallar el valor del factor de seguridad, que está compuesto por el S sub SA y el factor, y el esfuerzo cortante A. Entonces, teniendo en cuenta esto, una vez hecho ya el respectivo reemplazo, vamos a tener un factor de seguridad de 2,87. Y con esto ya habríamos acabado lo que vendría a ser el inciso A. Listo. Entonces, para el inciso B, nos dice que usemos el criterio de Sainz con los valores de Zimmerli. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Sainz considera que el valor de Zimmerli, el valor de S sub SM, lo va a considerar 0. Entonces, considerando solo el valor de S sub SA, vamos a tener lo siguiente. Este valor es el que se encontraba anteriormente en la anterior diapositiva. Es el valor de 398, el que se encuentra en esta parte. Esta parte de acá. Para detallar solo sería esto. Entonces lo que hace Sainz es este valor lo va a considerar como 0. Entonces, considerando esto de acá, lo único que se hace es volver a considerar el valor del esfuerzo cortante en A,
Se realiza el respectivo reemplazo en el factor de seguridad y como se observa tenemos un factor de seguridad de 4.48. Y bueno, solo sería esto para resolver este ejercicio. Gracias.